Chivas es líder de la competencia al vencer a Juárez en una victoria agónica, pero de verdad agónica, en donde no sabían si el peor rival de ambos equipos, de las dos escuadras, era las imprecisiones, que estaba haciendo un frío de los mil demonios, o tres que la verdad, bueno, en los planteamientos era una situación medio extraña, unos se caían, se equivocaban de pase, después los de Juárez se les acabó el aire, los de Chivas no sabían qué hacer, si patear, si tirar, lo que sea. Al final de cuentas Chivas consigue una muy fría victoria, en donde cracks, será lo que sea, pero da gusto que un equipo de puros mexicanos, cuando menos en la segunda fecha, pues mantenga el ritmo. Naturalmente también Jurado mantuvo en el partido a Juárez, miren, básicamente durante todo el encuentro. Pero bueno, lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Sebastián Jurado, Jesús Murillo y Luis Romo, uno de Chivas, dos de Juárez. En lo peor ponemos a Brian Gutiérrez, Madson de Sousa y Armando González, dos de Chivas, uno de Juárez. Entramos a lo táctico, te explico. Chivas arrancó con su 3-4-3, mientras que Juárez era en papel un 4-2-3-1 que de inmediato se convirtió en un 4-3-3 con un contención, dos interiores, en donde así más o menos trataba de construir el juego, y cuando se defendía mucho y trataba de dar una salida era 4-2-3-1, pero el movimiento básicamente era en el medio campo. Por eso, si te diste cuenta, lo que estaban haciendo tanto Denzel García, de igual manera Martínez, y en cierto aspecto de Ricardinho, era botarse demasiado, tomar el balón en líneas muy atrasadas para tratar de llevarlo. ¿Qué pasa con todo esto? Que la idea era que los laterales acompañaran, porque aquí Mosquera y Murillo estaban muy abiertos. Esto, entre comillas, era para frenar tanta incorporación que tienden a hacer Brian González, y de igual manera el tema de Richard Ledesma. ¿Qué sucede? Que sí lo pudieron conseguir. De hecho, en el primer tiempo Juárez tuvo opciones interesantes. Los primeros 20 minutos Chivas estaba muy desconcertado, además de que, bueno, Jurado, el tal Arrangel, Luis Romo, quien tú quieras, o sea, realmente incluso hasta Estupiñán, el delantero de Juárez, estaban entumidísimos, iban a los balones con cierto, pues no sé, con cierto frío, valga la redundancia. El tema es que cuando empezaban a jugar en el ida y vuelta, los de Chivas se empezaban a adueñar del partido por una particularidad. Tenías a Efraín y de igual manera el Piojo bastante bien abiertos, en donde obligabas a que también los laterales tuvieran que recorrer. Aquí lo que siento que desperdició Chivas fue que no aplicó lo mismo que hizo en la jornada pasada con Pachuca, buscar el trazo largo, ya que la principal desventaja de la saga de Juárez, y vaya, te la mostró muchas veces, es que están sumamente replegados y en el medio campo están muy lejos. Es decir, es un equipo demasiado ancho, muy ancho. Esto que permitía que cualquier cambio de juego, buscando a la hormiga, ibas a cerrar a los centrales y alguna situación de transición pudiera darse. De hecho, si te diste cuenta, hubo algunas opciones donde la hormiga partía demasiado atrás y hacía cambios de juegos para quien no estuviera, quien llegara. Richard Ledesma, que falló una clarísima, el Piojo Alvarado, que buscaba siempre llegar a la línea de fondo. Es decir, sí, aprovecharon medianamente esto, pero no como debía ser. Incluso Chivas fue presa de su propio sistema, en donde, ojo, tenías a los tres en ataque, tres en medio campo marcando a dos. Es decir, aquí sí, Brian, de igual manera, Gobea estaban sufriendo demasiado porque Chivas se empeñaba en salir jugando. En cierta situación, al tal Arrangel lo pusieron en predicamento, y Romo, de igual manera el tema de Aguirre y lo de Castillo, a veces ya tenían, deja tú buscar el cambio de juego, salir, no sé, a donde cayera, puro pelotazo, incluso hasta banda lateral. Vaya, en ese sentido, Chivas salía del apuro, pero por esa necesidad de querer salir jugando. No está mal, pero si tienes hasta, deja tú, 8 jugadores del equipo contrario presionándote, no vas a poder. ¿Qué pasa con todo esto? Que Juárez, ese ritmo de, ok, vamos a recorrer, porque Chivas empieza a apostar a los pelotazos, entonces recorremos, baja nuestros interiores, bajamos también nosotros como extremos, nos defendemos con un 4-3-3 o un 4-4-1 para volver a ordenar la salida. Ese ritmo lo terminaron pagando en el segundo tiempo. Si te diste cuenta, del minuto 50 más o menos al minuto 70, Juárez trataba de seguir con la misma sintonía, pero por ahí del 63-64 ya no podían ni con su alma. ¿Qué hacía Chivas? Buscaba amplitud. Ya teníamos a la Cotorra y de igual manera, en este sentido, a Richard Ledesma ya más presentes. Teníamos a la Hormiga, el Piojo buscaba profundidad, Efraín siempre quedaba libre, Brian también tenía cierta posibilidad, aunque hoy Brian no estuvo muy fino, y hay que decirlo también, Ricardinho y de igual manera Denzel García hicieron un gran trabajo anulando el medio campo de Chivas. Vaya, no pudieron conectar con la Hormiga, que estuvo orbitando en medio de dos centrales que son unos titanes, no, de verdad, unas murallas. El tema es que también por ahí
era su principal debilidad. Justamente en esas marcas, cuando quedaba Brian, cuando quedaba Efraín o cuando quedaba incluso Gobea libre en este sector del terreno de juego, venían las oportunidades en donde aquí Jurado entró de verdad, en plan grande. Incluso un centro también que cabezó Efra, lo mismo. Vaya, Jurado, bien, sacó dos importantísimas y ya después cuando se le quitó el frío, porque vaya, un portero también yo creo que la sufrió mucho en este partido, se pudo jugar muy bien su área y párale de contar. ¿Qué pasa? Que naturalmente Caixinha hizo cambios, volvieron a ordenar, Chivas empezaba, sí, a generar otra vez el ataque más a su estilo, 3-4-3, de repente ya subían y era un 3-2-5, pero entonces ya Juárez ya se replegaba un poquito más y en muchos lapsos ya parecía más un 4-4-2, ocupando el ancho de la cancha, sí, pero ya no tan abierto. ¿Qué pasa? Que entonces dijeron, vamos a anticipar. En una de esas jugadas donde Murillo ya se le había encimado a Sepúlveda, donde ya estaba de igual manera Marín, ya teníamos literalmente un 5-3-2. Ya teníamos a Marín, ya teníamos a Sepúlveda, ya había salido Efra, ya había salido Brian, ya había salido La Hormiga, ya teníamos un 5-3-2. En esta situación, Juárez adelanta la línea, naturalmente, para obligar a que los dos delanteros tengan una referencia siempre fuera del área. En un pelotazo, donde a Murillo lo agarras corriendo a su propia portería y eso es es sinónimo de peligro para cualquier defensa. Si a ti como central, sí lateral también, pero más como central, te agarran corriendo en orientación hacia tu propia portería porque viene un pelotazo, no hay manera de que eso termine mal. Fácil, un 80% de esas situaciones deben de terminar en gol. ¿Y qué creen que pasó? Lo mismo, ya el Padilla simplemente la cruzó, Jurado. Por más que se estiró, ese bote con el que le pegó, no sé si haya sido la intención, si trató de cruzar recto, si también le metió medio machucado el disparo, no sé cómo haya sido, botó el balón, le aceleró y le cambió la trayectoria a Jurado, 1-0 al minuto 93, se acabó la fiesta. Juárez trató de hacer sí, pero fue presa de su propio planteamiento y del fondo físico. Se notó que en ese lapso de 20 minutos del segundo tiempo, ahí se le acabó la fiesta porque ya no había capacidad de respuesta. Y los que entraron, si bien es cierto, pusieron calma, no entraron en ritmo de generar una cierta presión a la saga de Chivas que de inmediato del 3-4-3 se convertían en un 5-3-2 y a ver cómo le hacen los dos delanteros rivales para pasar por estas aduanas. Al final de cuentas, Chivas es líder general, sí, apenas la segunda jornada, pero bueno, creo que dentro de todo se ha demostrado un buen juego. Juárez le costó muchísimo, sí, pero al final de cuentas ahí está Chivas. Y Juárez, ojito, que tiene con qué, pero sí tiene muchas cosas que corregir en zona defensiva. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones déjalas en la cajita de comentarios.